y que puedan estar con nosotros pronto. Y vamos a orar para hablar con el Señor, para que Él nos hable y podamos hablar con Él esta noche de lo que nos está diciendo hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tenernos aquí a esta hora, Señor, porque aceptamos tu invitación, Señor, movidos por tu Espíritu Santo, Señor. Porque llegamos aquí, Señor, a que nos des pan, Señor, que nos des el pan de vida, que es tu palabra, Señor. Hoy, Señor, habla, Señor, y abre nuestro entendimiento para escucharte, Señor. Háblanos, Señor, y déjanos convencidos de que tu palabra es verdad, Señor, y es bendición para nosotros, Señor. Te agradecemos desde ya, Señor, porque sabemos que nos edificas, Señor. Nos llevas a crecer, Señor, a la estatura de Cristo, Señor, a través de tu mensaje, Señor. Y siempre, Señor, siempre será, Señor, para que nuestra vida sea mejor aquí mientras vienes por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor. Y quiero que vayamos, por favor, a Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y es una porción que conocemos y que hoy vamos a revisar más como una enseñanza que como un sermón como tal. Efesios 4, 11 al 13. Dice el Señor allí. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Bueno, a ustedes les dieron una hojita cuando entramos, ¿cierto? Cuando entraron a la iglesia, ¿cierto? Y quiero que me hagan el favor y me la recojan. Alguno que me la recoja y me las pase, para que no me paren todos, uno solo que la recoja y me las pasen. Hay unos que lo van a llenar hasta ahora. Hay unos que ya le han echado a la basura y ya la están desarrugando por ahí. Creyeron que era para guardar nomás, simplemente era para leerla y no más. Eso muestra la sujeción de la iglesia, ¿cierto? Me dieron esta hojita para que la mirara. Ay, tan bonita, con unos renglones en blanco. Qué chévere. Mientras la llenan los que no la han llenado, que debieron haberla llenado cuando llegaron, ¿cierto? Hay dos preguntas en esa hojita. Y esas dos preguntas tienen que ver con algo que debemos tener claro todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? Es la pregunta. ¿Y por qué vengo a la iglesia? Y cuando hablamos de iglesia hablamos del edificio como tal, pero las preguntas están allí condicionadas no al templo, sino a lo que es iglesia, a lo que somos nosotros. Porque de eso vamos a hablar en esta noche. Pásame las que fueron obedientes, sujetos, las que creyeron las que pensaron que no era para adornar la hojita, ni para sacar cuentas, ni anotar el teléfono atrás. Para los que están en casa o están en otro lugar oyéndonos, entregamos esta hojita con dos preguntas. ¿Para qué se creó la iglesia? ¿Y para qué vienes a la iglesia? Y la idea es que no pensemos en el templo, sino en que somos iglesia. Y son dos cosas que tenemos que tener claras. ¿Qué es iglesia? ¿Cierto? ¿Para qué es iglesia? ¿Y a qué venimos nosotros a reunirnos como iglesia? Y el versículo que acabamos de leer, que esa tableta no es la mía y se me corren las cosas aquí. Dice allí que el Señor, ¿cierto?, constituyó o nombró o puso, depende de la versión que tengamos nosotros, algunas personas con unas funciones de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, o pastores y maestros, con un propósito, dice allí, la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos debemos tener claro que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. ¿Sí? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo hablamos de la iglesia, aunque tiene dos dimensiones diferentes, las palabras es lo mismo. Hablamos del cuerpo de Cristo como la identidad que tenemos, ¿cierto? La unidad espiritual que tenemos como cuerpo de Cristo. Tenemos la misma cabeza que es Cristo como el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia como tal, hablamos de la reunión, de la asamblea,
de la reunión de los santos, dice la palabra del Señor. Y eso es la iglesia, somos la iglesia, es la reunión de los santos, y como el cuerpo de Cristo, que es lo mismo, tenemos una unidad espiritual, ¿cierto?, donde se cumplen una diversidad de funciones. O sea, cuando el Señor dice así que constituyó unas funciones para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es exactamente lo mismo. Vamos a ser edificados por unas personas que el Señor instituyó, preparó para edificar a otras. La iglesia se va a edificar a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, necesitamos edificarnos, y ahí está claramente eso. O sea, la iglesia la instituyó el Señor Jesucristo. Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la no prevalecerán contra ella. El Señor dijo: voy a instituir mi iglesia, voy a edificar una iglesia, no el templo, sino la iglesia, la reunión de los santos. Inclusive dijo: la muerte no va a prevalecer con ella, hasta que Él venga por nosotros, la iglesia va a existir. Mateo 18, 17 dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Y el Señor ya estaba diciendo, la iglesia tiene una función allí, es la de llamar la atención de alguien y de hacer que esa persona caiga en cuenta de su falta en un momento dado. Hablando como iglesia, hablando Jesús como iglesia, hablando de la iglesia. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos desde Efesios 1, 22, 23, dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y entonces entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo. ¿Y te has preguntado para qué existe la iglesia entonces? ¿Para qué somos iglesias? ¿Para qué el Señor se tomó la molestia de instituir la iglesia? Antes que yo conozco las letras, sé qué fue lo que escribieron. Ahora más tarde que lo lea voy a decir, esto es lo que piensan. ¿Por qué el Señor instituyó la iglesia? ¿Para qué instituyó la iglesia? ¿Cuál fue el propósito del Señor por la iglesia? Y aprendemos todos porque es que la iglesia es la que representa al Señor después de que Él ascendió a los cielos, y entonces la iglesia está cumpliendo las funciones de Cristo. Bueno, amén. Eso está bien. Pero en este versículo que acabamos de leer, en esa porción que leemos al comienzo, está el propósito de la iglesia, está porque el Señor constituyó la iglesia. Y el Señor arranca allí diciendo, ¿cierto?, que la colocó para capacitar para la obra del ministerio a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. O sea, la iglesia tiene un propósito de capacitación para la obra del ministerio. Cuando les pregunté por qué venían a la iglesia, no sé si alguno habrá contestado eso. Venimos a ser capacitados para la obra de Cristo. A ver, lo primero que dije ahorita fue: el Señor constituyó la iglesia, dejó la iglesia formada para que cumpliera con su obra, continuara con su obra. Es decir, todavía hacemos milagros, ¿cierto? Todavía extendemos el evangelio como lo trajo el Señor, somos portadores del evangelio, llevamos arrepentimiento y a confesión de pecados a través del Señor. Y esa era la obra de Cristo, y nosotros seguimos haciendo esa obra, pero necesitamos capacitar a la iglesia. Estamos preparados. El Señor nos constituyó para ser capacitados para la obra del ministerio. Todos tenemos que ser capacitados para hacer la tarea que nos dejó el Señor Jesucristo. Amén. Para eso es que está hecha la iglesia. Para eso es que el Señor nos llama a lo que somos nosotros como parte de la iglesia y como parte del cuerpo de Cristo. Para eso es que el Señor viene a que quedamos capacitados. Por eso le digo, nuestra capacitación en Cristo no va a parar nunca hasta que el momento llegue de que el Señor venga por nosotros o partamos a su presencia. Debemos tratar de crecer a la estatura de Cristo, dice el Señor. Y es una capacitación permanente. Aquí hay médicos, ¿cierto? Y los médicos tienen que estarse capacitando continuamente. Igual que muchas de las profesiones, los maestros, el arquitecto tiene que capacitarse constantemente porque salen nuevas cosas y hay que ir avanzando y creciendo en el conocimiento de nuestras funciones. Pues el Señor nos dejó su palabra, a través de la cual constantemente y de su revelación nos estamos capacitando para tratar de llegar a la estatura de Cristo. Amén. Tenemos que evangelizar, discipular, servir, enseñar, interceder, ayudar, administrar y usar los dones del Espíritu Santo. Y tenemos que ser capacitados para eso. Todo eso tiene que cumplirlo la iglesia. Ayudar, discipular, servir, enseñar, usar los dones, administrar
La iglesia como tal es parte de la capacitación que el Señor nos deja para formar parte de esta iglesia. Si alguien no se quiere capacitar, yo no me imagino a alguien que se matricule en la universidad y no quiere aprender. Pues no es miembro de la universidad, no es estudiante de la universidad y realmente no está cumpliendo con lo que se propuso hacer. Y eso pasa con la iglesia que no se capacita, con la iglesia que no atiende y que no toma la palabra de Dios como parte de la edificación de Cristo en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el total de la iglesia pueda cumplir con la obra del Señor. Primera de Corintios 2:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. A cada uno nos prepara de alguna manera para cumplir con la iglesia. Cada uno tiene una tarea: administrar, enseñar, instruir, interceder. O las puede tener todas, pero siempre habrá algo que el Señor nos entrega como un don para desarrollar al tiempo de los dones espirituales. Entonces somos capacitados para la obra del ministerio y para eso es que el Señor dejó instituida la iglesia. ¿Para qué más? Dice allí 1 Corintios 13:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos capacitados para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar es construir, ¿cierto? Edificar es construir. Y dice el Señor que Él puso el fundamento. Necesitamos construir iglesia. ¿Para qué colocar un cimiento o un fundamento si no vamos a levantar nada sobre él? No tiene sentido. Y el Señor dice, yo pongo el fundamento y su tarea es edificar y construir la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Para eso venimos a la iglesia. Por eso estamos aquí, por eso atendemos el llamado del Señor. Por eso formamos parte del cuerpo de Cristo, para construir una iglesia, para hacer una iglesia. Y para hacer una iglesia, pues hay que cumplir con algunas tareas definitivamente. El crecimiento y la edificación de la iglesia es nuestra responsabilidad. Nosotros somos quienes hacemos crecer la iglesia. Nosotros somos los que compartimos el Evangelio de Cristo. Nosotros somos los que invitamos a las personas a formar parte de la familia de Cristo. El Espíritu Santo hace la obra, pero nuestra boca es la que se abre para invitar a las personas. Y entonces estamos llamados a hacer iglesia, y el Señor dejó la iglesia para que fuera edificada, y Él puso el fundamento, puso lo más complicado y lo más difícil. Sin fundamento nada se sostiene. Pero cuando nuestro fundamento es Cristo, cualquier cosa que levantemos en Cristo va a crecer y va a edificarse. A veces nos quedamos con el fundamento y no levantamos los muros. A veces conocemos a Cristo, sabemos que nos dio salvación, perdón, nos llevó al arrepentimiento y nos regala una vida eterna. Y ese es nuestro fundamento y con eso nos contentamos. Pero hay un fundamento para edificar nuestra vida, para ser testimonio de Cristo, para alcanzar a otros, para que otros conozcan y forman parte de lo que el Señor quiso hacer con la iglesia. No sé si le han atinado a alguno aquí las respuestas que dieron con respecto a para qué colocó el Señor la iglesia, para qué creó el Señor la iglesia. Tercero de los 25 que les voy a dar esta noche, no mentira, son 7 nomás, ¿cierto? Dice allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia está para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Nuestra fe debe ser una. Nuestra fe es Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Para todos nuestra fe debe ser igual. ¿Sí? No es que yo creo más en el Espíritu Santo porque es el poder de Dios. No es que yo creo más en Jesús, que es mi salvación. No, yo creo más en el Padre porque Él sí craneó todo el plan de salvación, mandó al Espíritu Santo, mandó a Jesús, hizo todo. Nuestra fe es Dios en Cristo, definitivamente. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y nuestra fe debe ser igual. Por eso el Señor dice, a cada uno le es dado una medida de fe. Todos tenemos la misma fe, todos tenemos fe. La iglesia debe ser una iglesia que tenga fe. Que uno tiene más que el otro, no, cada cual tiene la medida que el Señor le entregó. Y esa medida de fe es suficiente para cada uno. Si yo creo que tengo más que el otro, mi idea no es compararme, es saber que Dios me dio una medida y a otro le dio otra medida, pero esa medida de fe para cada uno es suficiente y debo mantenerla alimentada, fortalecida a través de escuchar la palabra del Señor. Pero tiene que haber la misma fe. Y aquí es donde entramos en alguna discordia, porque aquí damos una palabra de diezmos, por ejemplo. Y hay personas que dicen, estando en esa iglesia, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero nuestra fe, nuestra identidad en esta denominación que forma parte de la Iglesia de Cristo,
nos dice que el diezmo es del antiguo y es del nuevo. Nuestra fe debe ser una sola. Cuando empezamos a tener una fe diferente, diversa, empezamos a formar división en nuestro corazón. La fe debe ser la misma. Y puede que haya sitios donde te digan que el diezmo es del Antiguo Testamento, bien, ese es tu lugar. No, pero es que me gusta más como predican allá, pero no me gusta más que allá no diezman. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Sí, o sea, allá tenemos que ver el amor al dinero muchas veces y la excusa es que allá no diezman, pero me gusta la palabra que dan aquí. Una misma fe para todos. Una fe que está contemplada en la palabra del Señor. Hay un propósito individual en nuestra fe para que haya una fe colectiva dentro de la iglesia. Si yo tengo fe, la iglesia tiene fe. Si yo tengo fe, la iglesia ora por fe. Y a veces nos olvidamos de eso porque es que la relación con Cristo es una relación personal. Sí, mi relación con Cristo es una relación personal, pero tengo una responsabilidad colectiva como miembro de una iglesia, la iglesia de Cristo, y como perteneciente a una denominación que es revelación en este caso. Tenemos una obligación nosotros de compartir a través de nuestra fe con nuestros hermanos en la fe un testimonio de Cristo. Ustedes han visto que aquel que se equivoca y sale a la luz pública dicen, y es de la iglesia tal. ¿A quién acusan? A la iglesia. ¿Y eso que es cristiano? De esta iglesia. ¿Y eso que es cristiano? De esta denominación. Y atacan a la iglesia porque por nuestra fe a través de la iglesia damos testimonio de Cristo. Entonces tenemos que tener una unidad para llegar a una unidad de fe y un pleno conocimiento de la obra del Señor. Y hemos hablado de Cristo. Cuando damos clases en el seminario bíblico, hablamos de una materia que se llama Cristología. Y esa materia que se llama Cristología nos lleva a profundizar realmente en quién es Cristo antes de que fuera Cristo. Cristo existió, Dios existió como Hijo desde la eternidad. O sea, no tiene comienzo y no tiene fin. Y aún en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo representado de muchas maneras. Pero nos quedamos con lo que conocemos, el Cristo que vino hecho hombre, se colgó en una cruz y murió por nosotros. Y nos contentamos con eso y tenemos que llegar al estudio de la plenitud de Cristo, saber quién es Cristo, quién fue Cristo, quién era antes de ser Cristo y quién es después de haberse convertido en Jesús, el Cristo, como Hijo de Dios y como la representación de la Trinidad. Eso lo tenemos que aprender y conocer y todos tenemos que llegar a tener esa misma concepción de quién es nuestro Salvador. Amén. A veces no nos interesa lo básico y nos quedamos ahí. Cuarto, también tiene otra responsabilidad y se quedó otra cosa la iglesia y es para manifestar el reino de los cielos. Amén. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La iglesia, ¿sí?, manifiesta el reino de los cielos. Nuestra tarea es manifestar el reino de los cielos a través de nuestra vida guiada por lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que manifestar el reino de los cielos y no manifestar a este mundo. Y la iglesia se ha contaminado con este mundo. Y encontramos en la iglesia cosas del mundo que no deberían estar en la iglesia. Y las modas del mundo se representan en los miembros de la iglesia. Y entonces la iglesia pasa a ser una muestra del mundo y no una muestra del reino de los cielos. El reino de los cielos es paz, es amor, ¿cierto? Es gozo, es misericordia, es bondad. Eso es el reino de los cielos. Pero en la iglesia encontramos discordias, disensiones, celos, envidias. Y eso tiene que ver con el mundo, no con el reino de los cielos. Y permitimos que entre. Y si hablamos del mundo actual que nos quiere, en el cual vivimos, pero no somos de este mundo, que nos lleva a mirar y anhelar. Y entonces encontramos que vestimos de acuerdo al mundo, escuchamos lo que escucha el mundo, trasladamos las cosas de la iglesia y las mezclamos con la del mundo para sentir un placer en nosotros mismos y estar a tono con el mundo y al tiempo a tono con la iglesia. Y el Señor dice, la iglesia se creó para manifestar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es cómo, y nos da una serie de enseñanzas de cómo es el reino de los cielos, para que nos identifiquemos como ciudadanos del reino de los cielos y vivamos como se vive en el reino de los cielos, en paz, sin afanes, sin angustias, sabiendo que hay un Dios que nos respalda en todo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces no tenemos que contaminarnos con el mundo para poder manifestar el reino
de los cielos. Quinto, ¿para qué se creó la iglesia? ¿Para qué la creó el Señor? Para ser columna y pilar de la verdad. Cristo, Jesús, es la verdad. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, o sea que la iglesia es la verdad. Juan 3:21 dice, pero el que practica la verdad viene de la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas por Dios. Esta iglesia tiene un eslogan, un lema, y es que ahora somos luz. Ustedes sabían, ¿cierto? Revelación, ahora somos luz. Antes estábamos en tinieblas y el Señor nos pasó a la luz. Somos la verdad. Debemos identificarnos con la verdad. Por eso el Señor trabaja y obra tanto en esta iglesia para desenmascararnos, para quitarnos las caretas que nos ponemos, porque decimos somos cristianos, pero nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos mentiras a nosotros mismos y no somos quienes deberíamos ser, para que seamos verdaderamente la iglesia de Cristo, que sigue la verdad de Cristo, quien es la verdad, el camino y la vida para todos nosotros. Y entonces la iglesia debe ser una columna de la verdad. Todo lo que haga la iglesia, nosotros, debe representar la verdad. Representamos a Cristo, somos su cuerpo y representamos la verdad de Cristo. No podemos decir una cosa que sí, que somos una cosa y ser otra afuera, que muestra un engaño. No podemos engañar a otros con un falso evangelio de prosperidad, por ejemplo. No podemos engañar a otros con un poder del Espíritu Santo en plenitud para todos, porque está para los hijos, no es para todo el mundo. No podemos decir que el Señor escucha las oraciones de todos, ¿cierto? Porque estaríamos mintiendo. El Señor escucha las oraciones de sus hijos, no de todos. Y entonces tenemos que llevar esa verdad afuera, mostrar la verdad de Cristo afuera. E incluso mostrar la verdad de Cristo dentro de la iglesia. La iglesia es un pilar del conocimiento de la verdad. Para eso el Señor creó la iglesia, para que se manifieste Él, porque Él es la verdad. Para eso es la iglesia, para eso venimos a la iglesia, para eso somos cristianos. No podemos convertir la iglesia, la asamblea del cuerpo de Cristo, la reunión de miembros del cuerpo de Cristo, en un club social. Y lo decía, yo tenía una discusión alguna vez con alguien en cuya iglesia era el club de tenis, el club de los que hacen ciclismo, el club de los que van a patinar, el club de los que leen, y cada parte de la iglesia, cada división de la iglesia era un club. ¿Sí? Mi esposa conoció a Cristo a través de un club de damas, pero la iglesia no es un club. Un club tiene miembros y pagan una membresía. Ustedes no tienen que pagar nada por ser miembros del cuerpo de Cristo. Un club les da beneficios para esparcimiento. La iglesia les da la verdad para vida eterna. Entonces no podemos confundir la iglesia con un club y convertir la iglesia en un club donde venimos a hacer vida social, a relacionarnos y a olvidarnos que hay un propósito que el Señor nos está enseñando de ser iglesia. Amén. Ser luz en medio de tinieblas es el sexto. Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz. Entonces, este mundo es un mundo de tinieblas, pero cada vez que nos reunimos somos luz como iglesia. Cada vez que nos reunimos alumbramos este mundo. Afuera la gente sabe, este vecindario sabe que estamos en servicio el día miércoles hablando de la palabra de Dios. Somos luz para ellos. Hay un testimonio de que nos reunimos a escuchar palabra y eso es importante. Que la gente sepa que tenemos una fe que nos lleva a dejar tiempo de casa para tener tiempo en la presencia del Señor y compartir. Afuera lo ven de esa manera. Esos locos desocupados que se reúnen están dejando un mensaje. Esos locos sacan tiempo para reunirse, para escuchar el mensaje del Señor. No estamos en ese mundo de tinieblas, estamos en un reino de luz, para hacer luz y mostrar la luz del Señor. Amén. Y el séptimo dice ser un cuerpo unido. ¿Sí? 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y entonces somos iglesias para estar en unidad, para ser un solo cuerpo, para ser una sola entidad, para ser una sola congregación, para ser una sola
un solo organismo y no para hacer organismos divididos dentro de la iglesia. Mi trabajo por estos días ha sido llevar a la iglesia a que sean una sola iglesia. Llevar a la iglesia a que sean verdaderamente el cuerpo de Cristo. Llevar a la iglesia a que nos encontremos verdaderamente como hermanos en Cristo, como miembros todos de un solo cuerpo. Reconocernos como tal. Y así como usted ama su dedo chiquito del pie, ame a su hermano que está sentado a su lado en la iglesia. Lo tenga en cuenta y lo tenga presente. No porque sea el más viejo o el más joven o el que se sienta en el último rincón, el que se sienta adelante, deja de ser miembro y es tan importante como cualquier parte de un miembro de nuestro cuerpo. Tenemos que estar unidos absolutamente en todo, porque un cuerpo dividido no funciona. O quítese un brazo a ver si se mueve solo. Entonces el Señor creó la iglesia con estos propósitos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Podría empezar a leer respuestas. ¿Para qué creó el Señor la iglesia? Para dar el diezmo, para darme milagros, para hacerme los favores, para conseguirme trabajo, para conseguirme marido, para sanarme, para liberarme de demonios. No, el Señor no creó la iglesia para eso. El Señor creó la iglesia para estos 7 y tal vez algunos más que podamos buscar propósitos. ¿Y a qué venimos a la iglesia? A ser iglesia. No venimos a otra cosa diferente sino a ser la iglesia, una iglesia edificada, como dijimos ahorita. Una iglesia en comunión, una iglesia que se ame, una iglesia que se aparte, una iglesia que tenga identidad, una iglesia que reconozca que tiene una cabeza y que la cabeza dirige a la iglesia y como dirige a la iglesia es responsable del movimiento de cada miembro de este cuerpo. No sé si lo habíamos mirado y habíamos evaluado en alguna parte de nuestro transcurrir de como cristianos, de saber para qué se había creado la iglesia. Se nos ha ocurrido pensar para qué creamos la iglesia, para qué el Señor creó la iglesia, perdón, para qué formamos parte, para qué nos llamamos iglesia. ¿Ustedes se imaginan que el Señor diga, viene a traer perdón de pecados, salvación para las personas y cada cual me recibió y coja para su lado? ¿Cómo edificar esa vida? ¿Cómo el Señor sigue haciendo la obra en esa vida? ¿Cómo seguir haciendo que la transformación por el poder del Espíritu Santo se dé en cada uno de nosotros? Si cada uno hubiera recibido a Cristo y como yo es una relación personal, pues yo conocí a Cristo y sigo trabajando y sigo una relación con Dios sin más, sin Él. No se cumpliría ninguno de estos propósitos. No se vería realmente la labor del cuerpo de Cristo y no se llevaría a cabo la misión que el Señor nos dejó para hacer. Él dijo, vayan y hagan discípulos, pero para ser discípulos tenemos que ser formados, haber pasado por discípulos para hacer discípulos. ¿Y eso se hace en dónde? En la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos que mirar la iglesia con la perspectiva correcta. No es el sitio de salir de la rutina de la semana para venir cada domingo a escuchar, ¿cierto? Y el día de cena un poquito de vino y un pan. No es el sitio para que cada vez que el Señor nos tiene con una caja solvente, hagamos un sancocho y nos quedemos a almorzar todos un domingo. No, no es el sitio de hacer relaciones públicas, no es el sitio de buscar el abogado de la iglesia que no me va a cobrar tan duro. No se trata de eso, se trata de ser el cuerpo de Cristo, de ser dirigidos por la cabeza que es Cristo. Y entonces nos damos cuenta que hemos estado equivocados mucho, tal vez, en saber para qué a Jesús se le ocurrió dejar una iglesia formada. ¿Para qué venimos a una iglesia nosotros? Y es tiempo de volver y enderezar las sendas cuando hemos estado equivocados y empezar a recorrer el camino correcto y comprender que nuestra existencia como cristianos, que la existencia de Cristo en nuestro corazón, corresponde a un propósito de Él y no a un propósito de nosotros. No es para nuestro beneficio, es para beneficio del reino de los cielos que le pertenece al Señor. Y entonces, ser iglesia significa algo totalmente diferente a lo que habíamos pensado. Y ser iglesia nos tiene que hacer caminar en el propósito de Cristo y no en nuestro propósito. Y nos tiene que llevar a crecer, a capacitarnos, a instruir, a dar de lo que el Señor nos ha dado y a ser realmente aquellas personas que el Señor espera que seamos. ¿Para qué? Para que su obra se siga extendiendo. Su obra no para y se hace a través de nosotros en estos tiempos. Y ahora más que el Señor se acerca. Amén, iglesia. Así de que pregúntate de nuevo a través, después de escuchar ese mensaje, ¿para qué creó el Señor la iglesia? ¿Y para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué asisto a esta reunión? ¿Por qué soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Y qué identidad puedo demostrar a través de eso? Amén. Pónganse de pie, por favor.
Cuando leía el versículo, me encontré con dos partes, porciones de la palabra de Dios. Y tal vez, como muchas veces, uno pasa por encima de las cosas. Y es una inquietud, ¿por qué somos iglesia? El Señor es todopoderoso. Él ha podido dejar su obra terminada. Es más, dijo, consumado es, todo está hecho. Pero todo estaba hecho de acuerdo al plan de Él, no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y dentro de su plan estaba asignarle una tarea a aquellos a los que Él iba a llamar para formar parte de este cuerpo de Cristo y parte de la iglesia. Tenemos ese privilegio de ser escogidos, de ser llamados y de ser capacitados, porque el Señor nos capacita. El que viene aquí a la iglesia y no se capacita, le falta todavía profundizar en su identidad y para qué está aquí. Pero no podemos quedarnos en el mismo nivel de capacitación hasta que nos alcanzó la emoción de ser cristianos, hasta cuando por agradecimiento a un milagro decidimos conocer a Cristo y cuando ya no ocurrió el segundo milagro, hasta ahí llegamos. Siempre hay más por conocer, siempre hay más revelación del Señor. Su palabra no cambia, dice, y no ha cambiado en los tiempos desde que lleva creada ella, y no cambiará hasta que Él venga. Y seguirá sin cambiar, porque simplemente se cumplirá todo, pero seguirá existiendo como tal en nuestros corazones. Arriba no necesitamos la Biblia. Cuando lleguemos a vivir con Él, a estar con Él, no necesitaremos de su palabra, lo tendremos. Tendremos a la palabra con nosotros. Pero la tendremos en nuestro corazón porque seguirá grabada en nuestro corazón. Él la imprimió en nosotros. Así no tengamos el libro de papel. En nuestro corazón está su palabra y la sensibilidad del Espíritu Santo despierta esa palabra. Oremos para que el Señor nos lleve a ser la iglesia que Él espera que seamos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias hasta ahora, Señor. Gracias porque hoy aprendemos, Señor. Como decíamos, no es un sermón, Señor, es una enseñanza el día de hoy, Señor. Es una revelación de tu palabra, Señor. Comprender realmente que tú tuviste un plan, Señor. Tú dijiste, voy a edificar una iglesia. Voy a preparar gente para que capacite a otros, para que formar esa iglesia, para que esa iglesia se extienda, para que esa iglesia crezca, para que esa iglesia se edifique sobre el fundamento que soy yo, dijo el Señor. Yo soy el fundamento y ustedes van a construir la iglesia. Yo soy el fundamento y ustedes van a discipular. Yo soy el fundamento y ustedes van a bautizar. Yo soy el fundamento y ustedes van a evangelizar. Yo soy el fundamento y ustedes van a extender el mensaje de Cristo. Ese es el propósito de ser iglesia, para lo que se creó la iglesia. Y vienes a eso, a capacitarte, a prepararte, a edificarte, a crecer, a madurar y a mostrar que la obra del Señor se sigue haciendo en tu vida cada día. Que cada día sigue siendo más santo y más perfecto para Él, para dar testimonio de Cristo. Tenemos el privilegio de ser escogidos y llamados. No buscamos nosotros a Cristo, Él nos buscó a nosotros porque vio algo en nosotros. Nos vio dignos de representarlo en este tiempo. Nos vio dignos de confianza, de depositar en cada uno de nosotros una tarea que podemos y debemos cumplir. Demos gracias al Señor por eso. Demos gracias por el privilegio que nos ha entregado, que nos ha dado. Y porque tenemos todavía oportunidad de seguir alimentando nuestra vida con su palabra. Un pan de vida que es inagotable, un pan de vida que nos da esperanza, un pan de vida que nos lleva a conocerlo, un pan de vida que nos muestra el amor y la misericordia de Él, un pan de vida que nos muestra que lo que es Él podemos ser nosotros en este mundo donde tanto necesitan de Él. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos por tu obra, por la que sigues haciendo y por todo el espacio que hay para que crezcamos y seamos uno solo como iglesia. Y como iglesia te llevemos a cada parte donde estemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.